Tuye 93.5. Fin espacio publicitario. Libros. Forma parte ya de nuestra realidad la instalación del narcotráfico en toda la región. Pero al narcotráfico se suma otra cuestión, la que tiene que ver con la represión de este delito y cuando se da con los peces gordos, las escapadas de los mismos. Si pensamos en la fuga del Chapo Guzmán, que comprometió tanto a policías y a la prisión donde estaba ubicado, que fue una fuga casi cinematográfica, o pensar en los hermanos Lanata, o pensar en Esquilachi en la Argentina, los autores materiales del triple crimen, nos lleva a preguntarnos ¿qué une a este tipo de fugas o qué puente existe a partir de la efedrina entre Argentina, México y tal vez otras partes del continente? Quien nos lo puede aclarar es quien se metió a fondo en este tema, que es Cecilia González, autora de Las narcofugas. Cecilia, buenas tardes, bienvenida a Latitud 17, bienvenida a Tuye. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Cecilia, ¿qué une este escape cuasi cinematográfico de El Chapo Guzmán y lo ocurrido aquí en la Argentina, que casi le cuesta el puesto a la ministra de Seguridad, ¿no? Sí, mira, son dos vinculaciones, una directa y otra indirecta. La directa es la ruta de la efedrina, el tráfico de efedrina con la cual se fabrican metanfetaminas, y que Lanata y Esquilachi participaban en toda esa mafia, que lo más probable, o las investigaciones en lo que más han avanzado, es en asegurar que esa efedrina llegaba al cártel de Sinaloa. Ajá. Y el líder del cártel de Sinaloa es o era el Chapo Guzmán. Así que... Aunque la efedrina no le llegara al cártel de Sinaloa, si le llegaba a otros cárteles mexicanos, entonces eran rivales. Entonces, ajá, ya fueran socios o rivales, había una vinculación ahí. Y la vinculación indirecta es que es una muestra más, tanto en Argentina como en México, del fracaso de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Ajá. Este fracaso de la guerra contra el narcotráfico, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la falta de conocimiento de cómo actúa el narcotráfico? ¿Con la connivencia con el poder político? ¿Con qué vos crees que, o cuál es la principal causa en este sentido? El fracaso de la guerra contra el narcotráfico se explica por las políticas represivas que se implementaron en todo el mundo a instancias de Estados Unidos en los años 70. Estados Unidos determinó que había un listado de drogas ilegales, sí, que había que prohibir por completo, que había que criminalizar a los usuarios y que había que militarizar el combate al narcotráfico, salvo en Estados Unidos, en el resto de América Latina. Ese fue el Plan Colombia, por ejemplo. El Plan Colombia es un resultado de esta estrategia, pero sí se aplicó en todo el continente, así no solo en Colombia. Entonces, lo que tenemos 4 o 5 décadas más tarde es que el narcotráfico se expandió, los cárteles se fortalecieron, el consumo de drogas aumentó, la producción también, y las drogas ilegales se diversificaron. Esto es algo muy concreto. Cuando hablamos algunas personas de la guerra, del fracaso de la guerra contra el narcotráfico, no es algo valorativo, es algo cualitativo, concreto y real, sí, que es en esto. Por eso ahora lo que hay en marcha son nuevas corrientes de pensadores, de filósofos, de activistas que pugnan por modificar las políticas de drogas, porque si 5 décadas más tarde se siguen aplicando esas nuevas políticas, es obvio que se van a tener los mismos resultados. Cecilia, ¿por qué crees que Latinoamérica aceptó activa o pasivamente esta intromisión de Estados Unidos en los asuntos propios de cada uno de los países de la región, a una costa del fracaso y a una costa de economías que fueron fracasando también, ¿no? Sí, no fue solo América Latina, fue a escala global este mandato. Lo que pasó, por ejemplo, con Europa es que en la última, y está pasando también en países de América Latina, es que hay países que se están rebelando a estas políticas, sí, a través de modificaciones en sus estrategias. ¿Cómo pero cuáles? No fue solo América Latina.
Bueno, la primera y la que más está avanzando en América Latina es la legalización o regulación del consumo de marihuana, ya sea para fines recreativos o medicinales. Uruguay. Es sumamente importante. No solo Uruguay, también está, ya se aprobó en Chile, Colombia a escala medicinal, en México se está por aprobar el uso medicinal, en Puerto Rico se aprobó ayer. Sí. O sea, todo se está avanzando a nivel continental. Y en Europa lo que más ha avanzado, además de la regulación, es los centros de atención a consumidores de drogas. Entender que son enfermos, no criminales, eso es sumamente importante, es un cambio de paradigma porque te permite evitar que las cárceles se colmen de usuarios de drogas que tenían un porro, ¿no? Por ejemplo. Que eso no tiene ningún sentido. Pero también, Cecilia, ahí aparece una cuestión que muchas veces es muy discutida de los delitos cometidos bajo los efectos de las drogas, ¿no? Y hay quienes creen que en este caso es algo que hay que castigar mayormente, y hay quienes creen que es un factor que debería atenuar la pena. No, pero eso es un mito, es mentira, es uno de los grandes prejuicios y mentirosos prejuicios con respecto al consumo de drogas. El elemento criminógeno que más que se encuentra en los delitos que se cometen es el alcohol, y el alcohol es una droga legal. Es mentira que quien consume cocaína o que quien consume marihuana o que quien consume heroína sale a cometer delitos. No es masa, o sea, no es algo significativo. Eso ¿Pasa lo mismo con el Paco, Cecilia? El Paco es otra cosa, el Paco es una epidemia, de hecho hay muchas dudas de llamarlo droga, de basura de la droga directamente, y es otra cosa totalmente. Pero incluso también eso, porque los consumidores de Paco se deterioran de manera acelerada, no van a salir a crear bandas para asaltar a la ciudadanía en general. Pero a esos usuarios de Paco lo que se tiene que hacer es atenderlos como enfermos, insisto, y se les persigue como delincuentes. También en más de una oportunidad, Cecilia, se ha escuchado el reclamo, ¿no? De las madres del Paco que pedían lugares para el tratamiento de estos jóvenes. Totalmente, y hay que apoyarlo, claro. Porque en sus casas no los podían tener y porque el Estado no les daba respuesta, ¿no? Exactamente, hay que apoyar todas las demandas de organizaciones como las Madres del Paco, que lo que requieren son políticas de Estado de contención, no de criminalización. Es totalmente diferente. Volviendo a este costado político, ¿no? De este triple crimen que podría llegar a involucrar hasta a un ex jefe de gabinete. ¿Qué pensás de cómo se ha encarado la investigación en este sentido y qué connivencia con la policía hubo para que pudieran fugarse los autores, ¿no? Eso está en investigación y eso lo determinará la justicia en cuanto termine la investigación, que posteriormente derivará en un juicio. Hay como una decena de imputados, así que eso nos tenemos que esperar a que lo que diga la justicia. Con respecto a la investigación que involucra tanto al ex jefe de gabinete como a otros funcionarios, el problema es que la información se difunde de manera muy interesada. Así que a priori hay sectores de la sociedad que consideran que Aníbal Fernández es culpable y a priori hay otros que consideran que es inocente. Yo en esto siempre convoco a la cautela y al respeto a la justicia. La justicia es la que va a determinar con base en las pruebas quién es culpable y quién es inocente. Nosotros no nos podemos adelantar a eso. También es cierto que en este tráfico de efedrina no hubiese podido ser tan exitoso si alguien no hizo la vista gorda desde el Estado, ¿no? Sí, eso por supuesto. El narcotráfico no se pudo haber expandido de la manera en la que está actualmente en todo el mundo si no es por la connivencia con el poder político, judicial, el poder económico también tiene mucho que ver ahí. Sí, por supuesto que hay complicidades de todo tipo. Sí, Cecilia, en el caso de México, la llegada del narcotráfico escala lugares como la tenencia de medios de comunicación, ¿no? En la Argentina, ¿cómo estamos al respecto? En México no escala hasta esos niveles de tener medios de comunicación.
escala a nivel de presionar a los medios de comunicación. Ajá. Es muy diferente porque hay muchos medios, sobre todo los medios de las provincias, los estados de México, que son presionados de manera frecuente, ¿no? Por el crimen organizado. Sí. En Argentina la penetración del narcotráfico está en escalas totalmente diferentes a lo que puede ocurrir en México. Si bien es grave con respecto a la historia misma de Argentina, Sí. pero no si se compara con México sería un juego de niños, Ajá. que no lo es. Sería un juego de niños, pero parece ser cada vez peor, ¿no? No sé tanto si cada vez peor, pero más allá de que se agrave, por supuesto eso hay que condenarlo y hay que criticarlo y hay que estar atentos. No se puede pensar nunca en términos de que la comparación con México, porque no tiene ningún sentido, van a perder, digamos. ¿Por qué se fugan? ¿Cómo se fugan? Y es simbólico fugarse porque después dan con ellos, ¿no? Es poder mostrarle en cualquier momento podemos hacer cualquier cosa. Sí, las fugas tanto en México como en Argentina, o los casos que yo planteo en el libro, lo que demuestran es eso, el poder corruptor que tiene el narcotráfico y las vinculaciones con las fuerzas de seguridad, básicamente, porque sin esa connivencia este tipo de fugas serían imposibles. Cuando escuchás las declaraciones de Pérez Corradi, ¿le crees? No, yo no le creo a nadie, absolutamente a nadie, porque además ya cubrí 3 juicios, ya cubrí 2 juicios por la ruta de la efedrina y un juicio por el triple crimen. Y lo que escuché es que es muy fácil hablar ante los medios, pero muy difícil demostrar ante la justicia. Ajá. Así que por eso no creo en los tribunales mediáticos ni me sumo a eso. Vayamos viendo, pero lo importante es probar. ¿El libro se llama? Narcofugas. ¿Vos te llamás? Cecilia González. Cecilia, gracias por este contacto con Latitud 17, con FM Touché. ¿Y te parece bien si sorteamos un libro entre nuestros oyentes autografiado por su autora? Sí, el tema es que están hasta allá. Yo estoy en Buenos Aires. Claro que sí. Que el autógrafo va a ser complicado. Sí, vos estás en Buenos Aires. Sí. Y nosotros estamos en Buenos Aires también. Pensé que me hablaban de otra, de más lejos, digamos. No. Por supuesto. Así que vamos a coordinar. Desde ya, muchísimas gracias por este contacto.